Listo. Bueno, entonces, ¿qué aplicación muy importante tiene la estadística hoy en día, aparte de todo lo que nosotros conocemos ya? Pues hoy en día, ustedes que son ya los muchachos de la nueva generación, deben haber escuchado cada rato algo que se llama inteligencia artificial, ¿no? Realmente la inteligencia artificial, la primera parte o el core de la inteligencia artificial justamente se basa en datos estadísticos. O sea, toda la inteligencia artificial lo que hacen es recolectar información, recolectar datos, obviamente esos datos se clasifican y esos datos se analizan. Toda esa primera parte que se hace con esos datos son cuestiones estadísticas. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es que unos genios, como ya sabemos, diseñaron una serie de algoritmos. Algoritmos son programas que lo que hacen es analizar esos datos automáticamente y generar, pues obviamente, unos resultados o unos patrones de salida. Entonces, por eso es que nosotros vemos que a veces nos da por buscar en noticias alguna cosa rara. Por ejemplo, a mí me dio por cocinar un pescado en estos días y no sabía de salsas de pescado porque no tenía mucho acá y me dio por buscar en internet salsas de pescado y ya una vez realicé esa búsqueda, ahora cada que entro a las noticias nuevas, entonces me vienen mandando recetas y me vienen mandando salsas y salsas para carne y todo este cuento. Eso es lo que hace la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Entonces analiza patrones, analiza datos, todo lo que queramos saber y nos mandan pues sugerencias o publicidad. Ese digamos que es la base de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de estadística, entonces nosotros tenemos o podemos describir algunos pues, factores que la comprenden. Entonces nosotros hablamos de estadística y hablábamos de que en definición podíamos tener elementos, ¿cierto? Podríamos tener variables. ¿Y qué es un elemento? Un elemento en estadística es cada uno de los objetos o sujetos de estudio. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, que era una tabla que nosotros veíamos arrancando, teníamos un listado de 25 fondos o 25 empresas financieras. Cada uno de ellos es lo que se denomina un elemento en un estudio estadístico, cada uno de ellos. ¿Y qué es una variable? Pues si todavía tenemos dudas de qué es una variable, variable es cada una de las características a las cuales nosotros recolectamos del elemento y con ellas realizamos el estudio estadístico. Entonces hablábamos que cuando yo estoy haciendo una encuesta a personas, por ejemplo, sobre características físicas, cada persona que yo cojo para ese estudio, ese es un elemento, hablando estadísticamente, y los datos que yo recopilo de esa persona, como su estatura, su peso, su edad, ¿cierto? Algún gusto gastronómico, todas esas características que yo recopilo o que yo estoy recolectando, a eso es a lo que nosotros llamamos una variable. Hablábamos que teníamos 4 tipos de variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipos de variables nosotros decíamos que teníamos? Entonces decíamos que teníamos unas variables que eran cualitativas y dentro de ellas teníamos 2 que eran la nominal y la ordinal, y decíamos también que teníamos unas variables cuantitativas y esas variables eran las variables de razón o variables de intervalo. Características de las dos grandes grupos. Pues obviamente la gran diferencia está en que en las cuantitativas todos los datos recolectados son numéricos. Todo lo que recolecto en variables cuantitativas son numeritos, ¿cierto? Mientras que en cualitativas no. Cualitativas hablamos de otro tipo de valores. Entonces las primeras que veíamos eran variables de tipo nominal. ¿Y cuáles eran esas variables de tipo nominal? Variables como el sexo de las personas, la preferencia por un color, la marca de un vehículo, ¿cierto?
como todas esas variables no son variables que se describen con números, a esas variables les llamábamos variables de tipo nominal. Y teníamos otro tipo de variables cualitativas, que son las variables de tipo ordinal. Clarito, clarito, creo que nos debió quedar que variables de tipo ordinal son aquellas variables que nos dan una noción de orden. Los números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces de ahí vienen las variables ordinales, nos dan siempre la sensación de un orden. Y decíamos que tenía que ser un orden que fuera claro y establecido para todo el mundo. Si no, no podía ser una variable ordinal. El ejemplo más claro, el nivel de escolaridad. Otro ejemplo claro, los estratos sociales, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del nivel de escolaridad, pues es muy claro que una persona que tiene un doctorado tiene un nivel de escolaridad mayor a una persona que solo terminó el bachillerato. Esos son variables de tipo nominal y ordinal. Y variables de tipo cuantitativo, pues son variables de números. El peso de las personas expresado en kilogramos, la estatura de las personas expresada en centímetros, ¿cierto? El kilometraje de un vehículo, el precio de un vehículo, todas esas son variables de tipo cuantitativo. Y las podíamos tener de dos formas. Decíamos que las podíamos tener como variables de razón o variables de intervalo. De razón se considera dentro del estudio estadístico cada uno de los elementos como un dato estadístico, ¿cierto? Cada uno de los elementos, uno por uno. Mientras que cuando hablamos de intervalo, de variables de intervalo, lo que hago es agrupar, ¿cierto? Esos números en rangos de datos. Entonces, si yo tengo muchas personas en un estudio estadístico, yo puedo optar, o muchos elementos en un estudio, yo puedo optar por agruparlas en rangos específicos de números y hago el estudio. Más adelante nosotros vimos o supimos que a estos grupitos se le llaman clases y que esto nos abre dos grandes ramas de la estadística cuantitativo, que es el estudio de datos agrupados, es decir, variables de intervalo, o de datos no agrupados, variables de razón. Y dependiendo de si están agrupados o no agrupados, recordemos que los cálculos de algunos datos estadísticos, de algunas variables estadísticas, cambian, ¿cierto? Entonces, si recordamos, no es lo mismo la media para datos agrupados que para datos sin agrupar. ¿Listo? Entonces, habiendo recordado esto, que es como la base de la descripción de las variables estadísticas, comenzábamos a ver una serie de elementos de medidas estadísticas y hablábamos que las variables cuantitativas solo podían tener unas medidas estadísticas que eran las siguientes, ¿cierto? Entonces hablábamos de que las variables estadísticas de tipo cuantitativo solo le podíamos calcular algo que se llamaban frecuencias y que teníamos tres tipos de frecuencias. Teníamos la frecuencia absoluta, teníamos la frecuencia relativa, teníamos la frecuencia porcentual o podíamos tener frecuencias acumuladas. Solo para variables de tipo cuantitativo. ¿Y qué era una frecuencia o qué es una frecuencia? Una frecuencia simplemente es el conteo de la cantidad de elementos de cierto tipo que hay dentro de un estudio, dentro de una recolección de datos, dentro de una base de datos. Eso simplemente es una frecuencia, un conteo de datos. Entonces vamos a ver o vamos a recordar un poquito de qué va esto. Entonces nosotros veíamos una tablita, por ejemplo, en la que a 50 personas les preguntaban su gusto por una bebida en particular, dándoles unas ciertas opciones. Coca-Cola, Coca-Cola dietética, Pepsi, Dr. Pepper, Sprite, bueno, la gama de gaseosas que hay ahí. Cada uno de esos datos de esa tabla, pues fue la respuesta que nos dio una persona a la encuesta.
como son variables de tipo cuantitativo, cualitativo, perdón, como lo estamos observando ahí, pues lo único que puedo hacer con ellas es un conteo. Entonces, ¿cómo se realizaba ese conteo? Pues simplemente yo miro dentro de la tabla y cuento a cuántas personas de las 50 que entrevisté me contestaron que les gustaba la Coca-Cola clásica. Y así con cada uno de los valores que hay ahí. Ese conteo está acá. Entonces ya después de que realicé yo el conteo, pues encuentro este tipo de valores. ¿Cierto? Ay, se me voló. Bueno. Entonces volviendo al Excel, y si pueden por ahí abrir un Excel. Entonces para ese tipo de variables, ¿cierto? Si yo quiero usar el Excel, yo puedo utilizar una fórmula que es las fórmulas contar. Esas fórmulas contar me dan una amplia gama de usos en estadística. Entonces, vea, por ejemplo, aquí me dice contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Contar blanco, me cuenta si hay celdas o datos en blanco dentro de un rango especificado. Hay otra característica que es contar sí. Entonces, contar es esta, por ejemplo, contar puntos sí, la podríamos utilizar o la deberíamos utilizar para realizar conteos de variables de este tipo, de variables de tipo cuantitativo, cualitativo, yo siempre confundo, cualitativo, ¿cierto? Porque me cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer aquí, pues, un ejemplito chiquito. Voy a colocar aquí que tengo spray. Que por aquí tengo una Coca-Cola. Voy a decir aquí que una colombiana. Por aquí otra Coca-Cola. Por aquí otra spray. Listo, y hagamos un relleno automático. A ver aquí qué nos hace esto. A ver cómo nos lo acomoda. Listo. Entonces digamos que yo tengo esa tabla de datos de 50 personas a las cuales les realicé una encuesta. ¿Cuántos datos tengo acá? 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, borremos. No, pues dejemos 65, ¿cierto? ¿Eso qué importa? Entonces, ¿cómo podría yo utilizar una fórmula contar para hacer una tabla de frecuencia absoluta? Entonces, obviamente, tendría que colocar aquí, al igual que tenemos acá, pues la característica que estoy contando y una columna de su frecuencia. Entonces yo voy a decir aquí que la bebida, ¿cierto? Y voy a decir aquí que la frecuencia. Estas primeras partes o esta parte yo no se las enseñé a ustedes en Excel porque si recuerdan las primeras clases que nosotros tuvimos, no las tuvimos en Excel. Entonces muy seguramente esto yo no se los había enseñado. Pero pues ustedes ya han utilizado las fórmulas. Entonces, ¿cómo utilizo esa fórmula contar? Entonces, ¿yo cuál bebida necesito aquí? Sprite, Coca-Cola, colombiana, no más, no dije más, ¿cierto? Colombiana. No más. Obviamente, si tuviera más, pues colocábamos más. ¿Cómo se utiliza esa forma contar? Contar. Entonces, yo le digo contar sí. Y él me pide un rango. Ese rango es el rango de los datos. Y el criterio creo que esta fórmula no me va a servir. Muestre a ver. Sí, esa fórmula no me va a servir. Regálenme un segundo. Fórmulas. Insertar función. Cerrar. Contar, 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 contar. Contar si conjunto debe ser. Cuenta el número de celdas, cuenta el número de celdas que cumpla un determinado conjunto, condiciones o criterios. Yo creo que nos va a tocar usar esta. Muestre a ver. Rango criterios. Y es igual a spray. Listo. Entonces tenemos que usar la fórmula es contar si conjunto. Porque la otra me cuenta solo, si es la otra que les estaba mostrando es solo para valores numéricos.
Listo, entonces ya simplemente con esa formulita puedo realizar un conteo rápido de los datos de una tabla. Aquí volveríamos a aplicar la misma, contar si conjunto, y le diría que sea igual a Coca-Cola. Coca-Cola, ¿qué pasó acá? Coca-Cola, ya miramos qué pasó. Y por último, contar si conjunto, selecciono el rango de datos y le digo que debe ser igual a colombiana. ¿Qué pasa con esto? Nombre Coca-Cola. Ah, ok. Esta fórmula, él automáticamente le coloca los valores entre paréntesis. ¿Por qué no me la está tomando tan raro? Ah, es que aquí el rango está mal. Tran y tran. Y aquí el rango está mal. Listo, se supondría que ya. Listo, y ahí nos quedó entonces nuestra tabla de frecuencias. Entonces, Profe, como dijimos, ¿cómo es que se habilita la fórmula de contar si conjunto? la podemos buscar de dos formas, ¿no? Contar si así, contar si conjunto, o voy aquí a la parte donde dice fórmulas, en la parte de arriba le doy insertar función, la puedo buscar aquí donde dice categoría todo, aquí la voy buscando, o a veces yo puedo escribir aquí contar.si.conjunto y se supone que él me debería llevar a esa fórmula. Si aquí, si ve que no me mandó, eso es un error que tiene ese Excel a veces, pero aquí en todo, yo obviamente voy a contar por aquí por la C y la encuentro. Contar si conjunto. Y ahí me habilita. A veces es mejor utilizar estos cuadros de diálogo para que él no me genere errores, ¿no? Entonces simplemente abro la tabla, selecciono en este caso la tabla y en criterio pues colocaría a qué quiero que me, qué es, cuál es el valor o qué es lo que quiero que me cuente. Bueno, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces a este conteo que tenemos acá, con estos conteos es que yo puedo hacer tablas de frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué era una tabla de frecuencia? Pues la tabla de frecuencia simplemente era un conteo. Esto siempre lo debemos de sumar y obviamente me debe dar el valor igual a la cantidad de elementos que yo tenga en la tabla. Teníamos 65 elementos acá, 65 elementos tengo acá. A esta frecuencia o a este conteo como tal es a lo que denominamos frecuencia absoluta. El conteo como tal es la frecuencia absoluta. Después de eso veíamos algo que llamaba frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué era la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se calcula de la siguiente manera. Entonces, yo sé que ustedes se acuerdan, pero se los voy a recordar. Para calcular la frecuencia relativa, cojo cada uno de los valores de la frecuencia absoluta y lo divido entre el total. Como ese total lo voy a usar en todos los cálculos de ahí en adelante, pues simplemente lo fijo. Y la frecuencia relativa me da esto. ¿Qué debemos acordarnos de la frecuencia relativa? La frecuencia relativa individual, es decir, para cada uno de los elementos, siempre debe ser un valor comprendido entre 0 y 1. Si me da un valor de estos, cualquier valor de estos mayor que 1, lo estoy calculando mal. Y lo segundo que debo tomar en cuenta es que la suma de las frecuencias relativas debe ser siempre igual a 1. ¿Cierto? Si yo sumo esos valores me deben dar 1.
Entonces yo sumo aquí estos valores y me deben dar obviamente 1. Cuando yo realizo cálculos con Excel, pues tengo la gran ventaja de que él siempre me va a tomar todos los decimales y no voy a tener pues problemas de pérdida de datos. A veces cuando yo lo estoy haciendo a mano, cuando lo estoy haciendo en calculadora, no sé si recordarán que a veces cuando realizábamos la suma de las frecuencias relativas, pues nos daban valores como 0,98 o 0,99. Pues en esos casos es normal, obviamente, porque uno no realiza los cálculos con todos los decimales. O sea que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el número total de datos. El número total de datos, sí. Ok. Número total de datos. Y el número total de datos es un valor que debemos fijar porque lo utilizamos en todos los cálculos. ¿Cuántos decimales utilizamos, profe? Yo por lo general siempre muestro 2 decimales, pero como les digo, eso simplemente es mostrar, porque si yo hago cálculos con las celdas, Excel internamente me toma todos los decimales que tenga. ¿Sí? Esto simplemente, digamos, es de visualización, pero realmente si yo hago algún cálculo con Excel con esto, él me va a tomar todos los decimales, ¿cierto? A menos que, ¿cómo podría yo volver este valor realmente de 2 decimales en Excel? Pues con la fórmula que vimos la vez pasada, que es la fórmula de redondear, ¿cierto? Con redondear, yo sí le digo a Excel, vea, conviértame ese número en un número que tenga realmente 2 decimales. Pero este no es el caso. Y la frecuencia porcentual, pues sí es la misma frecuencia, pero expresada, es la misma frecuencia relativa, pero expresada en términos de porcentaje. Entonces hago exactamente la misma operación, ¿cierto? Pero a esos valores les doy formato de porcentaje. Y si les doy formato de porcentaje, pues ya me queda de esta forma. Obviamente la suma de todos esos valores de la frecuencia porcentual me debe dar 100%. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia acumulada? Entonces, frecuencia acumulada, teníamos 2 tipos de frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan? Entonces, teníamos la frecuencia relativa acumulada y teníamos la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa acumulada? Yo voy sumando cada vez los valores de la frecuencia que llevo. Entonces, formulado en Excel, ¿cómo sería esto? Yo digo que esta primera frecuencia acumulada va a ser igual a este valor. Pero la segunda va a ser igual a este valor que traigo en la tabla más la frecuencia siguiente. Y ahí ya me calcula una fórmula que me comienza a acumular los valores. Ya si arrastro la fórmula, pues obviamente me calcula la frecuencia acumulada relativa. Nótese que en las frecuencias acumuladas, para el último dato... Perdón, ¿cómo sacaste la porcentual? Esta es la misma frecuencia relativa, pero, pero expresada en porcentaje. Ok. Yo hago la misma operación, pero le doy aquí el formato de porcentaje. Y él ya me lo cambia solito. Entonces estábamos diciendo que las frecuencias acumuladas, pues simplemente es ir sumando cada vez las frecuencias que llevo hasta ese momento. Entonces este 0.77 es la suma de estos 2 valores y este 1 pues obviamente es la suma de estos 3 valores. Si tuviéramos más elementos aquí en la tabla, pues obviamente tendríamos más filas. Esa es la frecuencia acumulada. Nótese que la frecuencia acumulada no se debe sumar. O sea, yo a esto no le debo hacer sumatoria. Es incorrecto. Lo que tengo que tener en cuenta en la frecuencia acumulada es que al final de cuentas, al último dato, debe acumular el valor de 1, o si estamos hablando de una frecuencia porcentual acumulada, el último dato debe acumular el valor de 100%. Aquí digo que esta más esta. Y si arrastro,
En las frecuencias ¿cómo se acumuladas hace los la, valores son del 100%. Dime. cómo es que se hace la porcentual acumulada? Perdón. El primer valor, cuando yo hago una acumulación, el primer valor siempre es igual al primer valor de la tabla que voy a sumar, ¿cierto? Pero para el segundo, la fórmula es el valor anterior más el valor que sigue aquí en la tabla. Rubén, ahora nos puedes pasar por favor este libro de Excel. No, señor. Háganlo, por favor. Porque es que si no lo hacen, Profe, pasánoslo, mira, yo lo estoy, sabes que yo lo estoy haciendo, pero es bueno uno tener los dos archivos para comparar el uno con el otro. Que a mí me gusta hacer otra vez la clase, otra vez en el Excel. Mandándolo, porfa. Sí. A ver, ¿quién da más? A ver, otro argumento que ya casi me convencen. No, dale, te lo juro, profe, que así estudié y mira cómo me fue bien. Cogí la clase y la volví a hacer y la comparé con el Excel que vos tenías y me quedó de maravilla. ¿Qué opinas? Bueno, voy a pensarlo, voy a seguirlo pensando de aquí en adelante. Bueno, entonces ya tenemos ahí las frecuencias acumuladas. Decíamos que entonces las únicas operaciones o medidas estadísticas que yo podía tener cuando hablamos de variables cualitativas son frecuencias. ¿Listo? Entonces aquí en la diapositiva igual hay unos ejemplos de frecuencias relativas, frecuencias porcentuales y demás. Veíamos unas gráficas que se pueden realizar cuando tenemos variables de tipo nominal o variables ordinal. Cuando nosotros graficamos esto, y esto tampoco lo aprendimos, pero yo imagino que ustedes lo saben hacer, nosotros podemos graficar esto. Entonces en Excel es muy sencillo, cojo los datos aquí de la bebida y de la frecuencia absoluta, simplemente me voy a insertar y le doy aquí en gráficos de barras. Esto de acá primero. Y él me muestra ahí infinidad de tipos de gráficos de barras. Entonces voy a dejar aquí, por ejemplo, este que está como bonito. Entonces este sería un grafiquito de barras para lo que acabamos de hacer, para el conteo que acabamos de hacer de las bebidas. ¿Para qué sirven esos gráficos de barras? Pues nosotros ya sabemos, obviamente, que en un gráfico de barras a veces se observa o se aprecia mucho mejor el comportamiento de ciertas variables. Entonces, ese sería un gráfico de barras realizado en Excel. Simplemente cojo el rango de datos y me voy a insertar gráfico y le doy ese. Tenemos otro tipo de gráficos que podemos realizar para variables cualitativas, que son estas gráficas circulares, que también las llaman en algunos libros, o nosotros comúnmente decimos que son gráficas de torta. Exactamente igual. Cojo los valores de la tabla, le doy insertar y ya en vez de las barritas, cojo las torticas y ahí me quedó mi gráfico circular. Muy útil también cuando estamos haciendo informes y todo esto. A veces dicen que un gráfico vale más que 1000 palabras o que 1000 datos, porque es mucho más fácil apreciar pues ese tipo de comportamientos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entran a la página ahorita del Instituto Nacional de Salud sobre el coronavirus, ahí se van a dar cuenta que hay muchos gráficos de este tipo, que tenemos gráficos de barras, gráficos circulares, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver pues la importancia o que realmente esto sí se usa, ¿no? Este tipo de materias son de aquellas materias que uno va a utilizar, como les dije, durante todo el desarrollo profesional. Siempre vamos a estar utilizando este tipo de herramientas. De ahí la importancia, pues, que aprendamos, obviamente, a utilizar una herramienta como es Excel. ¿Qué otro tipo de gráficas podíamos tener? Nosotros hablábamos de unos tipos de gráficos que eran gráficos de ojiva. ¿Sí se acuerdan de ese grafiquito o no? ¿Cierto? Pero ese gráfico lo utilizamos es para variables cuantitativas. Entonces, acordémonos y para tener entonces ya bien como la diferencia entre los dos tipos de variables, nosotros para las variables nominales u ordinales solo podemos realizar gráficos de barras y gráficos de circulares.
Recordemos también la diferencia de los gráficos de barra cuando son variables cuantitativas y cuando son variables cualitativas. Cuando son variables cualitativas, a esto le llamamos gráfico de barras, y cuando son variables cualitativas hablábamos de algo que se llama histogramas. Son lo mismo pero diferente. Unos se usan para un tipo de variables, el otro se usan para dos tipos de variables. Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas tenemos sobre variables cualitativas? Por el momento todo bien, profe. Todo bien, listo, todo bien. Entonces vamos ahora sí con el otro tipo de variables. Entonces teníamos variables de tipo, ahora sí, numérico, ¿cierto? Entonces cuando tenemos variables de tipo numérico, nosotros también podemos realizar cálculos de frecuencia, ¿cierto? Tanto si tengo datos agrupados como datos sin agrupar. Realmente, el calcular datos de frecuencia cuando tenemos datos sin agrupar en Excel, en estadística, no es muy común. Yo calculo frecuencias o calculo conteos de datos cuando yo los tengo agrupados. Entonces, para calcular datos agrupados o para tener variables de tipo de intervalo, las que son de rango, nosotros definíamos unos términos. Entonces, el primer término que definíamos nosotros era este. El término de clase. ¿Y qué es una clase? Una clase en estadística es cada uno de los rangos o cada uno de los intervalos en los cuales yo agrupo los valores, ¿cierto? Entonces, siempre que voy a hacer una distribución de frecuencia de datos cuantitativos, yo debo de antemano realizar, pues, estos pequeños pasos que hay acá. Entonces, lo primero decía, determine el número de clases que no se superponen. Entonces, ¿qué es esto del número de clases que no se superponen? Cuando yo tenía un rango de datos, y aquí voy a hacer una de estas que ustedes ya saben hacer, aleatorio entre 0 y 100. Yo voy a crear aquí una tabla con números aleatorios. ¿Cuántos datos hay ahí? 105. Echémosle otra columna más. 120, listo. Cuando yo tengo una tabla de datos de números aleatorios, regálenme un segundito. Listo. Cuando yo tengo una tabla de números aleatorios, quedemos el 5. Si yo voy a definir clases, es decir, si yo voy a definir realizar estudios estadísticos con esos datos, pero agrupados, yo tengo primero que definir el número de clases, ¿cierto? O sea, cuántos intervalos voy a tener. Entonces, a eso es a lo que nos se refieren aquí. Determine el número de clases que no se superponen, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos grupos o de qué manera yo voy a seleccionar estos datos y voy a seleccionar mis intervalos? Entonces, por ejemplo, para esta tabla yo voy a decidir que voy a tener 10 clases, ¿cierto? 10 clases. Yo de antemano defino cuántas clases quiero tener o cuántos intervalos. Entonces, yo voy a decir que voy a tener 10 clases. Que no se superponen. Entonces, que no se superponen era lo que nosotros hablábamos en su tiempo, que yo no puedo tener dentro de los intervalos o dentro de los rangos valores repetidos. Si yo voy a definir o yo voy a decir que aquí mis clases van a ser de la siguiente forma, que mis clases van a ser entre 0 y 10, la otra entre 10 y 20. Uy, esto tiene otro formato. Entonces toco aquí, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y así sucesivamente. En esta forma de expresar las clases hay un error, ¿cierto? Y hay un error que nosotros decíamos que no debíamos cometer. Los decimales. Los decimales, ¿cierto? Que si yo coloco aquí de 0 a 10, de pronto si a mí me sale un rango aquí o un dato de 10,
yo de pronto me confundo y digo, hombre, ¿dónde cuento el 10? Y es que aquí me está diciendo que de 0 a aquí 10, aquí iría el 10 y aquí me está diciendo que de 10 a 20 también. Entonces aquí iría el 10 también. Entonces a eso nos referimos cuando dice que clases que no se superponen. Así nosotros lo expresemos de esta forma, yo lo que debo tener en la cabeza es o que voy de 0 a 9,99, ¿cierto? O que este valor de acá va a comenzar de 10,01 a 20. Ya yo defino cuál de estos dos formas o maneras tendría yo para realizar el conteo, ¿cierto? Son diferentes si ustedes los ven. En el primero, en el primer conteo, el 10 no está incluido acá, ¿cierto? O sea, si yo escojo contar de 0 a 9,99, el 10 nunca lo voy a contar acá. Y en el segundo caso, si yo escojo de 10,01 a 20, en esta clase sí voy a contar el 10, porque si yo escojo esta segunda forma, la primera clase sí iría de 0 a 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las dos se debe utilizar? No interesa, eso lo defino yo. Lo que sí me interesa, o lo que sí debo saber es que no debo duplicar datos. No debo realizar un conteo duplicado de datos. ¿Cierto? Eso es lo que yo debo saber. Entonces, a eso nos referimos cuando dice determine el número de clases que no se superponen. Ya se va a cortar el videíto, entonces 20 minuticos de descanso, por favor, para tomarnos un tintico, un cafecito o algo. Faltando entonces 20 para las 10, nos volvemos a conectar y seguimos con el repasito.